Ahí está. Decía, el tema de hoy va a ser insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Es un tema interesante. Los pacientes con insuficiencia renal generalmente son pacientes muy difíciles y la posibilidad de salvarlos es mínima, pero necesitamos tener más herramientas para poderlos rescatar de este proceso tan difícil que viven. Y ahorita veremos en el plano emocional las situaciones que afectan al paciente con insuficiencia renal crónica. Primero, conocer un poco acerca de la enfermedad desde el punto de vista médico. Vamos a ir avanzando. Sí, y ahí veremos por qué la medicina define esto. Bueno, la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica se llama a la enfermedad renal crónica porque hay un daño profundo o prolongado que sufren los riñones y que pueden empeorar con el transcurso del tiempo. Generalmente así sucede, empiezan de menos a más hasta que empiezan a dializarse, se dializan una vez por semana, después una vez al día, después varias veces al día, inclusive tienen que llegar a un trasplante. Si el daño es severo, dice, los riñones pueden dejar de funcionar. A esta situación también se llama falla renal. Y significa que la persona necesita recibir diálisis o trasplante. La enfermedad renal crónica es cuando los riñones están dañados y pierden su capacidad de depurar los desechos del organismo. ¿Sí? Los desechos que lleva la sangre en la parte líquida al pasar a través del riñón, específicamente en los glomérulos, ahí es donde se realiza la filtración. Bueno, mejor dicho, a nivel de las astas de Henle, ahí es donde se hace la depuración y es lo primero que empieza a dañarse. Y tenemos que el daño renal es irreversible. Lo que le decía ahorita, generalmente el 100% de los pacientes tratados con medicina van a ir empeorando. O sea, nomás es alargar la vida de estas personas, pero ahí pueden durar años dializándose o se pueden ir en muy poco tiempo. Eso es la triste historia de estos pacientes. Pero es porque lamentablemente son muy tercos y muy testarudos. El paciente con insuficiencia renal generalmente es un paciente que quiere que lo reconozcan. Eso es lo que pasa en el estado emocional. Quiere ser reconocido. Y como no se reconoce, vamos a decirlo así, él cree que, en el caso hombre, cree que porque lleva dinero a la casa, debe ser reconocido como el mejor, se ha recibido como rey en su casa. Y cuando esto no sucede, pues se enoja. Y se enoja, pues ya saben, aumenta la temperatura corporal, y si aumenta la temperatura corporal, va a empezar a dañar progresivamente sus riñones. O la señora que prepara la comida y limpia la casa, y cuando llega el esposo o los hijos, espera que sea reconocida, espera que sus hijos, su marido, le reconozcan lo que hizo. Entonces, y si esto no lo hacen, sí que deberían en determinado momento agradecerle, se empieza a enojar y sucede lo mismo. Entonces, es lo que provoca, entonces, y además son personas muy tercas, muy tercas. Por eso es difícil cambiarlos de opinión, decirles que cambien su forma de ser porque no te entienden. ¿Sí? Entonces,
vamos a eso. Que los daños renal es irreversible y sin embargo los médicos detectan la enfermedad renal crónica en sus inicios. Hay forma de evitar que empeore, pero no de detenerla. Como por ejemplo respetar el plan nefro, el plan de alimentación nefro, es saludable, los ejercicios y tomar ciertos medicamentos. Lo cierto es que lamentablemente la medicina, aquí hay algo que diferimos, busca siempre al paciente quitarle las proteínas, porque es lo que empieza a arrojar por la orina, pierde proteína. Hay un proceso que se llama proteólisis, que ahorita hablaré de él, y destruye proteínas. Entonces, en la orina está entrando proteínas. Entonces piensan que si ya no le dan proteínas, el paciente ya no va a orinar proteínas. Es un error. O sea, las proteínas que está usando son las proteínas del cuerpo. Está comiéndose sus músculos. Literalmente se come o se traga sus músculos y esto es lo que se elimina. Entonces, le des o no le des proteínas, el paciente va a destruir proteínas. Y en ese sentido, el hecho de que no le demos nada de proteína, tarde o temprano va a mermar la salud del paciente en no tener fuerza, en no tener músculo, en no tener deseos de hacer nada, y su vida se va deteriorando poco a poco. Entonces, ahí es hasta cierto punto algo en que diferimos. Y otro aspecto importante es la eliminación de la sal. Al paciente le dicen que no puede tomar sal. Y la sal es indispensable para el intercambio que hay a nivel celular, el cambio de sodio-potasio, para que entre y salga agua. Entonces, si restringe la dieta totalmente al sodio, tarde o temprano el paciente no va a poder meter agua a la célula y va a producir más encharcamiento. Entonces, la medicina cree que el paciente, porque está edematizando, se le están inflamando los tobillos, se le está inflamando el cuerpo, los ojos, la cara, piensan que, quítale la sal y ya no hay problema. Pero, ¿qué sucede? Que aunque no tome ni un gramo de sal al día, el paciente sigue reteniendo, porque no es un problema de consumo de sal. Es un problema que ahorita veremos cómo el organismo genera agua. ¿Sí? Entonces, sí, bien, la sal de mesa, o la sal refinada es la que debemos de evitar y darle un poco de sal de grano, de sal de mar, ¿sí? Pero también en pequeñas cantidades, ¿sí? Pero sí sería conveniente no restringir totalmente la sal, dar muy pequeñas porciones, pero suficientes para que pueda en determinado momento el organismo hacer el intercambio de sodio y potasio para que permita entrar el agua y salir el agua. Entonces, en la medida que permite entrar al agua, inclusive disminuye el edema. Y en la medida, también le genera más energía al paciente, que es una cosa de la que se queja normalmente, que empiezan ellos a perder fuerza y también en los niveles de hemoglobina. No sé cómo funciona, pero la hemoglobina normalmente en el paciente con insuficiencia renal crónica disminuye la hemoglobina y al momento de empezar a manejar pequeñas cantidades de sal, también aumenta los niveles de hemoglobina gradualmente, ¿sí? Entonces, es una de las cosas por las cuales no es recomendable quitar totalmente la sal,
Sí, la sal refinada hay que eliminarla, pero manejar sal de mar en pequeñas porciones. El diagnóstico de la insuficiencia renal. ¿Cómo la diagnostican? ¿Cómo llegan los médicos a este diagnóstico? Bueno, la enfermedad renal crónica es diagnosticada mediante una muestra de sangre. Los niveles principalmente de creatinina y urea. Es lo principal que se busca. O sea, también se llama BUN, o sea, la creatinina nitrogenada. ¿Qué son las principales toxinas que eliminan los riñones? ¿Sí? Constantemente están eliminando esta cantidad de sustancias y cuando aparecen en incremento en la sangre es porque el riñón, si están en la sangre, es porque el riñón no la está eliminando por vía renal, por vía urinaria, ¿sí? A través de la orina. Por eso ahora hay más de estos niveles en sangre, donde no deberían de estar. Sí, sí debe haber una cantidad, pero no aumentada. Y la prueba de función se podría requerir en los casos que presentáramos fatiga e hinchazón principalmente. Hinchazón alrededor de los ojos, hinchazón a nivel de tobillos, ¿sí? Ahí es donde debemos de hacernos una prueba de función hepática o pedirle al paciente que se haga digo de función renal, o pedirle al paciente que se haga una prueba de función renal, ¿sí? Fatiga e hinchazón en los tobillos, en los ojos. También se llega a aparecer pérdida del apetito o el paciente que orina muy frecuentemente o con dolor. Inclusive cuando llega a haber presencia de sangre en la orina. No esperen que la sangre sea roja. Generalmente va a tener un color anaranjado o un color rosado por la combinación con la orina, dependiendo del color de la orina. Pero no lo esperen roja, roja no. O también cuando la orina es muy espumosa. ¿Sí? Eso es un dato importante que va el paciente al baño y deja mucha espuma ahí alrededor. Entonces, eso ya es un dato de que está fallando el riñón. ¿Sí? O probablemente esté fallando. Los valores normales de creatinina, ¿sí? En el hombre son de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro. En la mujer van a ser un poco menores, van a ser de 0.6 a 1.1. Esto se debe a que las mujeres tienen un poco menos de masa muscular, por eso es frecuentemente que el valor esté un poco abajo, así lo marcan. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, con las mujeres que hacen mucho ejercicio o fisiculturistas, a lo mejor van a tener parámetros muy similares al hombre, ¿eh? Porque obviamente están generando masa muscular en exceso. Y los valores renales, todos los valores, lo que checamos normalmente en una prueba de función renal, vamos a checar los niveles de creatinina. Vamos a empezar con los niveles de urea. Los niveles de urea deben de ser normales cuando son inferiores a 40 miligramos por mililitro. Eso es lo que debemos de leer. Aunque ahorita, actualmente, no necesitas aprenderte esta tabla. Ya los laboratorios generalmente traen la cifra que salió y a un lado traen la referencia. El límite abajo y el límite arriba. ¿Sí? Entonces no hay tanto problema. Pero de repente algunas pruebas, algunos laboratorios, de repente envían las pruebas sin los parámetros a medir. Entonces sí es conveniente saberlo. Pero es muy contado los laboratorios que se manejan así. Todos nos dan ya
el parámetro alto y el parámetro bajo y el resultado de la muestra. El BUN, que le decía que es el nitrógeno ureico en sangre, lo normal es que sea de 6 a 20 miligramos por decilitro. La albúmina debe encontrarse entre 3.5 a 5 gramos por decilitro. El potasio debe mantenerse entre 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. El calcio, sus valores oscilan entre 8.5 y 10.8 miligramos por decilitro. Fósforo, ¿sí? 3.5 a 5 miligramos por decilitro. Vitamina D debe ser de 30 nanogramos. Deben superar o estar por arriba de 30 nanogramos por mililitro. El hematocrito debe de ser en hombres de 40.7 a 5.3 y en la mujer de 36.1 a 44.3. Y la hemoglobina, este parámetro, los primeros dos, la urea y la creatinina, ¿sí? El nitrógeno, ¿sí? Deben de, generalmente la urea y la creatinina están altos y la hemoglobina baja, ¿sí? Estos tres parámetros generalmente nos van a indicar que hay problema en el riñón. Urea alta, creatinina alta y hemoglobina baja o bajando, ahí ya nos indican problema renal. La hemoglobina en el hombre es de 13.8 a 17.2, mientras que la mujer es de 12.1 a 15.1 gramos por decilitro. Esos son los parámetros normales. Y otras herramientas con las cuales se puede diagnosticar, por ejemplo, rayos X de los riñones. Ahí vamos a encontrar un riñón chiquito o un riñón lesionado. Ahí se llegan a observar muchas áreas blanquecinas. Ultrasonidos renales. Por ejemplo, cuando hacen la el ultrasonido de abdomen superior, donde estamos buscando cálculos en vesícula, ahí en ese también se hace una prueba de ultrasonido renal, ¿sí? Y también nos puede dar si hay piedras, si hay cálculos o alguna otra falla. El análisis en la orina, ¿sí? La extirpación, o sea, se puede tomar una pequeña muestra del riñón y control del volumen de la excreción de orina. ¿Cuánto orina en el día? Y obviamente aquí también tiene que ver lo que mencionamos ahorita. El color de la orina, la espuma, si hace espuma o no, eso también es importante. Ahora sí, eso fue en base a lo que es la medicina. La medicina alópata, cómo reacciona, cómo diagnostica y cómo va a identificar una insuficiencia renal, que es muy buena, ¿sí? La verdad, si nosotros aprendemos a tomar de la medicina alópata todo lo bueno, más las medicinas alternativas, hacemos una sinergia bastante fuerte y poderosa. No podemos decir que la medicina alópata no es buena. No, definitivamente tiene mucho de buena. ¿Bien? Y nuestras medicinas no son la panacea, no es lo único que existe en el mundo. Pero la combinación entre los dos mundos, entre las dos medicinas, puede generar un estado de salud en nuestros pacientes, que final de cuentas es el objetivo, mejorar la salud del paciente. Entonces, acabamos de ver toda la fase del diagnóstico. Además de tratamientos como diuréticos, le van a dar a pacientes diuréticos, le van a dar antihipertensivos, porque tiende a subir la presión,
tienden a dematizar y ellos generalmente están buscando sacar el agua. Porque la medicina alópata se va a enfocar a los síntomas. Hipertensión, tratan de bajar la presión. Y jamás lo logran, ¿sí? Es decir, el paciente trae 180 de presión sobre 100. 180 sobre 100. Esa es una presión muy alta, pero es una presión compensatoria. El riñón está tratando de llevar sangre suficiente a todo el organismo. Por eso aumenta la presión. No es como es una presión renal de riñón. No es como la presión del hígado, que en la presión del hígado ya con 150 no aguantas la cabeza. 150, 90, no aguantas la cabeza, es un dolor impresionante. ¿Por qué? Porque es diferente desde el punto de la medicina, desde el punto de vista de la medicina china, la presión del hígado va a afectar la cabeza, es un calor que sube, es un viento que le llamamos interno, viento endógeno, que va a estar provocando un daño por las arterias, las venas, donde pase esta presión que sube fuertemente, por ejemplo, provocando cefaleas, dolores de cabeza, provocando hemorragias en ojos, quizás hemorragias en el cerebro, ¿sí? Una hemorragia cerebral o moviendo un pequeño émbolo, provocando embolias, ¿sí? Porque los efectos de la presión arterial de hígado son muy agresivos. Mientras que la hipertensión arterial renal es compensatoria, busca regular. Por eso en la medicina normalmente nosotros vamos a ver que va a estar, es bueno que esté alta. Bueno, no tan bueno, ¿verdad? Pero el cuerpo es sabio. El cuerpo, acuérdense, una primicia de la biofísica es el cuerpo no enferma, el cuerpo se protege. Y el mejor ejemplo es la presión arterial alta renal. El cuerpo está tratando de llevar sangre a todo el organismo. Por eso aumenta mucho la presión arterial. ¿Sí? Y el paciente no tiene síntomas, no hay ninguna molestia. ¿Sí? Así puede estar por meses. Pero sabemos que es un mecanismo alterno, así como el mecanismo que normalmente es aeróbico en el ser humano, y cuando se vuelve anaeróbico, pues obviamente es para que el cuerpo se recupere o tratar de resolver un problema, pero si sigue funcionando anaeróbico, pues obviamente tarde o temprano va a tener sus consecuencias muy lamentables. Son mecanismos alternos, a final de cuentas, que nos van a ayudar a resolver un problema, pero no es permanente. Tiene que resolverse de fondo. Bueno, entonces, entrando en el tema, por parte de la biofísica, la insuficiencia renal, esta se da, los riñones literalmente comienzan a secarse, a derretirse, a disminuir su tamaño debido al exceso de calor que llega a través de la sangre. Normalmente la gasometría renal debe de andar entre un 32% de sangre arterial y un 68% de sangre venosa. Ya sabemos el mecanismo. Es decir, si nos enojamos, ¿sí? Se crea un espasmo. Y a nivel de intestinos se va a producir ese espasmo que va a aumentar ligeramente la temperatura corporal a nivel de intestinos. Esa elevación, si continúa, si es intenso, o sea, fue un verdadero coraje. Si es frecuente, si me enojo cada media hora,
Y si en tiempo, pues ya tengo 10 años enojándome, 20 años o más, vamos a generar un problema, ¿sí? No es lo mismo que te enojes muy fuerte, pero una vez al mes, una vez al año. Pues no va a pasar nada, ¿sí? Sí, va a aumentar ese ratito la sangre, tus intestinos se van a colapsar momentáneamente, ¿sí? La sangre va a subir a la cabeza bastante fuerte, la frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿sí? Pero al cabo de media hora, una hora, ya todo está normal, o a veces de menos, ¿sí? Porque no es un estado normal del paciente, es un paciente que está equilibrado y normalmente se elimina esa emoción negativa y el paciente ya está bien. Pero esta gasometría, si por ejemplo se ve alterada, digamos que disminuimos la cantidad de sangre arterial, por ejemplo, a 24 y aumentamos el porcentaje de sangre venosa a 76, esto va a ocasionar ese aumento de CO2 que está llegando a la sangre. El CO2 es calor. Entonces, conforme empieza a llegar, va a entrar esa sangre a nivel glomerular, ¿sí? Y al pasar por las tazas de Henle, ese calor constante, o sea, no va a suceder esto si le sucedió un minuto o sucedió media hora. Se van a morir algunas células, ¿sí? Algunas nefronas van a morir, pero al final de cuentas se pueden restaurar, ¿sí? Me refiero a cuando estás enojado constantemente, ¿sí? Recuerdo, el paciente renal está buscando que lo reconozcan. Entonces, si al paciente no le reconocen su trabajo, no le reconocen su trabajo en la casa, no se lo reconoce su trabajo en la oficina, no le reconoce su trabajo donde quiera que él esté, lo que haga, aunque sea un trabajo de no paga, por ejemplo, el trabajo de las mamás en la casa, que se supone que no les pagan, pero están buscando ellos un reconocimiento, ¿sí? En el caso de que la persona busque un reconocimiento, en muchos casos no es así, si lo hacen con amor, lo hacen por el gusto de hacerlo, ¿sí? Ahí no va a pasar nada. Y si tú haces tu trabajo por el gusto de hacerlo, no va a pasar nada. Pero si estás buscando que se te reconozca, ahí es donde viene el problema. Entonces, constantemente estás esperando que la palmadita en la espalda, ¿sí? El reconocimiento, a lo mejor un aumento de sueldo, a lo mejor en un mejor puesto, y jamás llega. Entonces, eso empieza a generar esta gasometría, ¿sí? Que disminuye, por ejemplo, la sangre arterial a 24 y aumenta a 76 la sangre venosa. Por ejemplo, el CO2 aumentó y el oxígeno disminuyó. Entonces, esto va a provocar que empiecen a morir por exceso de calor nefronas, específicamente el glomérulo y las asas de Henle se van a empezar a chicharrar prácticamente por un exceso de calor constante, se colapsa y literalmente el riñón de un paciente con insuficiencia renal es un riñón pequeño, ¿sí? Es un riñón que ha disminuido en tamaño, pero es por ese exceso de calor, ¿sí? Mientras que un riñón disminuye, el otro riñón aumenta, ¿sí? Aumenta ligeramente de tamaño para compensar la función de uno y de otro, ¿sí? Por ejemplo, el riñón izquierdo
vamos a suponer que se presenta un problema en riñón izquierdo. Entonces, el reconocimiento que está buscando, ¿de quién vendría? ¿Sí? ¿De un hombre o de una mujer? Vendría de un hombre. Ah, pero siempre has dicho que el lado derecho es el del hombre, el izquierdo es la mujer. Excepto en esto, a nivel renal o las embolias, los derrames cerebrales son contralaterales, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, si el riñón izquierdo es el que está colapsado, es el que empezó el problema renal, entonces el problema es con un hombre. Si el riñón el derecho es el que se colapsa, entonces el problema es con una mujer. Ahí está. De ahí van a identificar cuál es el origen o quién le está ocasionando o de quién están esperando ese reconocimiento que no llega. Otro síntoma que no mencionamos, no se menciona en medicina alópata, pero nosotros vamos a observar, por ejemplo, el paciente que empieza a eliminar demasiada urea y demasiada creatinina, su cabello se empieza a tornar como anaranjado, ¿sí? No quiere decir que se va a ver completamente zanahoria, pero empiezan a ver un tono anaranjadizo. Por ejemplo, le pueden mencionar, por ejemplo, a los pacientes, a los familiares. Tú seguramente no lo conocías. Entonces preguntas a los familiares si el color de su cabello ha cambiado. Entonces, si está cambiando, ya te está diciendo que hay una insuficiencia renal, ¿sí? Obviamente lo que se observa son el edema en extremidades inferiores, el edema en la cara o principalmente en los ojos, el edema de manos, pero si aunado a esto ustedes observan, porque es la observación, detectan un cambio en tono cabello a anaranjadizo, es una insuficiencia renal, ¿sí? ¿Y por qué se va a dar la insuficiencia renal? Desde la biofísica hablamos de insuficiencia renal crónica es igual a impotencia y autodevaluación. Entonces, como les decía, el paciente está buscando ser reconocido. Como no se le reconoce, esto le genera una impotencia, ¿sí? El que quiere aumentar de puesto o aumentar su salario y no le dan un aumento en el salario y no lo suben de puesto. Entonces, eso le genera una impotencia y poco a poco se va sintiendo autodevaluado. Es que no valgo, es que no sirvo, pero él se lo dice a sí mismo. O en la casa, la señora o el marido que ya llega a la casa, pues él piensa que a lo mejor porque lleva dinero, tiene que ser atendido como rey. Y no lo atienden como rey. Entonces, eso le genera una impotencia, ¿sí? Lo va autodevaluando progresivamente, ¿sí? Hasta que le genera un daño renal, ¿sí? Entonces, esa impotencia y autodevaluación son las que van a generar la insuficiencia renal. Y como le decía hace rato, generalmente son muy necios. Son personas, esto es algo importante, o sea, habrá gente que siente impotencia y siente autoevaluación, pero no es necia, no se va a enfermar de riñón, se va a enfermar de otras cosas, pero no va a tener insuficiencia renal. Este dato va de la mano, o es impotencia, autoevaluación y gente muy necia, muy, no quita el dedo del renglón, gente cuadrada, ¿sí? Y se aferran en que ellos son los mejores. Por eso les digo, si por ejemplo en el trabajo,
Oye, hay una opción de aumento. Oh, pues yo soy el mejor, yo hago todo lo mejor, yo siempre soy el mejor, según él. Sí, es su percepción, no es que sea en realidad el mejor. Y no hay aumento de sueldo o no hay aumento de puesto, pues obviamente que se va a sentir impotente, porque según él, es la persona más eficaz de ese departamento, ¿sí? Y cuando no sucede así, que no le aumentan el sueldo y no le aumentan, o no sube de puesto, problema seguro, ¿sí? Va a empezar a fallar los riñones. Con insuficiencia renal, aumentando la urea, aumentando la creatinina, que son los dos parámetros que siguen, entonces viene el otro, disminuye la hemoglobina. Y la hemoglobina empieza a disminuir porque hay un enojo con la familia. Hay un enojo contra su propia sangre. Y le ocasiona que disminuya la hemoglobina. Empieza a destruir eritrocitos cada vez que pasan por los intestinos, ¿sí? A ese nivel, más o menos a nivel se me fue, de los vasos sanguíneos del abdomen, ¿sí? De las mesentéricas, ¿sí? A esa altura empieza a empezar a haber una destrucción progresiva de eritrocitos. Por consiguiente, baja la hemoglobina. Entonces, aquí tenemos las emociones en el organismo. ¿Cómo funcionan? Si observamos aquí, primero, la glucosa. El organismo está diseñado para trabajar con glucosa como fuente de energía. Entonces, si hay una buena cantidad de oxígeno y o sea, está equilibrado el oxígeno y el CO2, ¿sí? Están en equilibrio, ¿sí? Entra una buena cantidad de oxígeno y sale una buena cantidad de CO2. Literalmente nuestro cuerpo es ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su mayoría vamos a trabajar con mayor cantidad de CO2, ¿sí? Es decir, a nivel hepático, donde se almacena la sangre, la cantidad de CO2 es como de 70% contra un 30% de oxígeno. Eso es normal, ¿sí? Son las concentraciones normales, ¿sí? Ahorita vimos que a nivel de riñón, lo normal era 32 y 68, ¿sí? O puede ser 30, 70, ¿sí? Esos parámetros son más o menos los normales de los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, ese es normalmente la fuente de energía donde vamos a sacar para el día a día de la glucosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, estamos hablando ahorita de la función de las emociones del riñón. Aquí en la glucosa, como literalmente lo decimos, estamos en miel. O sea, es amor y felicidad la emoción. Si estamos en el amor y la felicidad, generalmente vamos a estar bien, ¿sí? Está equilibrado. Pero nos vamos al aminoácido. El aminoácido, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a tener disminución de oxígeno y aumento en la saturación de CO2, como mencionamos ahorita. Está llegando más CO2 al riñón por mucho tiempo, por constantes o frecuentes enojos con mucha intensidad. Entonces, van a empezar a destruirse gradualmente las células, las nefronas en el riñón. Y por eso se va a empezar a achicar.
Eso es porque hay menos oxígeno y mucho CO2, lo cual se traduce en impotencia. Bueno, tiene que haber coraje, impotencia y autodevaluación. Esto va a ocasionar una proteólisis, es decir, la destrucción de proteínas. Por eso, generalmente vamos a empezar a observar que el paciente en la sangre tiene una cantidad mayor de proteínas que está eliminando. ¿Por qué? Porque está destruyendo más proteínas de las que debe. ¿Qué es lo que hace? ¿Recuerdan una formulita que habíamos visto en las clases anteriores? Que al haber la proteólisis, también aumentaba la cantidad de agua que el cuerpo elimina. Acuérdense, CO2, ¿sí? Se juntaba con el hidrógeno que anda por ahí, ¿sí? Y formaba agua, H2O, ¿sí? Y entonces, esta agua que está formando el organismo, la está formando con la intención de apagar ese exceso de calor que está llegando al cuerpo, ¿sí? Pero como te sigues enojando, pues no es suficiente agua para controlar estos niveles altos de calor en el organismo, ¿sí? Pero la intención de fabricar agua es enfriar al cuerpo. ¿Y qué ocasiona? Bueno, ocasiona que como se está produciendo tanta agua, esa agua se empieza a acumular. ¿En dónde se va a acumular? Pues abajo. Como estamos normalmente parados, el agua se va a ir hacia abajo. ¿A dónde? A los pies, ¿sí? Ahí es donde vamos a empezar a tener acumulación de agua. Por lo tanto, se va a dar el edema en las piernas. Va a haber aumento de urea, aumento de creatinina, aumento de la presión arterial, porque le está costando más trabajo al cuerpo llevar sangre adecuada. ¿Por qué le cuesta más trabajo? Porque a nivel sanguíneo estamos llevando, por ejemplo, un ejemplo que ponía el autor es que vamos a suponer que que por cada centímetro cúbico de sangre hay aproximadamente 2000 eritrocitos por cada centímetro cúbico. No sé si es cierto, eso es damos un ejemplo. Entonces, cuando empieza a haber problema renal, puede bajar, en lugar de que haya 2000 eritrocitos, pues ahora tenemos 500 eritrocitos, por ejemplo, por centímetro cúbico. Inclusive hasta 250 eritrocitos por centímetro cúbico. ¿Y el resto qué va a hacer? Ese centímetro cúbico va a estar lleno de 250 o 500 eritrocitos y lo que falta para 2000 va a ser agua. Va a ser esa agua que está llegando en exceso. Entonces, la célula no lleva ni nutrientes, la sangre que está circulando pues ya no lleva nutrientes adecuadamente, ya no lleva muchas funciones para cumplir, ¿sí? Y entre ellos la presión arterial, ¿sí? Por eso aumenta mucho la presión arterial, pero les digo, es una presión compensatoria. Y obviamente, ya dije, como se están destruyendo eritrocitos, va a haber una disminución en la hemoglobina. Entonces, ahí ya tienen los parámetros que normalmente se van a presentar en caso de que haya protólisis, es decir, que haya destrucción de aminoácidos. Va a ocasionar aumento de agua, ¿sí? Aumento en el edema, por eso se presenta el edema en los pies principalmente, ¿sí? Y el aumento de urea, creatinina y presión arterial.
Por eso le decía hace rato. ¿Y qué hace el médico que le dice al paciente? No tome sal. Pero sucede algo muy interesante. La sal es necesaria, o sea, el sodio es necesario para tratar de ingresar, o sea, naturalmente, la bomba sodio-potasio. Hay un intercambio entre sodio y potasio. Entra sodio, sale potasio, entra sodio, para hacer un intercambio adecuado a nivel celular. Pero ahora el médico le restringe completamente la dieta de sal. Aquí es donde les digo, si el agua la está, el organismo, porque les digo, el cuerpo se protege, ¿sí? En la función de la biofísica, el cuerpo no enferma, el cuerpo se protege. Entonces, si está detectando que hay mucho calor y ese calor empieza a destruir las células a nivel renal, ¿sí? La nefrona, la unidad funcional del riñón es la nefrona, y está el cuerpo detectando que por el aumento de calor se están destruyendo, entonces empieza a incrementar los niveles de agua. No porque consuma sal, ¿sí? O sea, no está aumentando. Aunque los pacientes dejan completamente la sal, siguen presentando edema. ¿Por qué? ¿Por qué siguen presentando edema? Porque el cuerpo sigue produciendo agua. Inclusive no toma el paciente agua. El cuerpo tiene la capacidad de producirla, ¿sí? Entonces, si el cuerpo está produciendo, pues debemos ayudarle. Sí, como les decía hace rato, la sal refinada, definitivamente no usarla, pero al menos la sal de grano en pequeñas cantidades, tampoco le voy a decir que le pongan toda la sal de mesa, toda la sal que quieran, no, va a ser pequeñas cantidades de sal para que entonces empiece el cuerpo a meter esa agua que está produciendo en exceso, empieza a meterla en la célula, y ya en la célula ya se puede eliminar. Mientras no entra la célula, anda por ahí divagando, ¿sí? Y el agua no entra, el agua se queda extracelular, ¿sí? Ese es el agua que nosotros vemos, el agua que está extracelular. Pero si el agua entrada, ¿sí? Si le proporcionamos sodio, vamos a hacer que pequeñas cantidades de agua entren y se empiecen a eliminar como normalmente sería, ¿sí? Entonces, por eso le digo, no es conveniente anular o quitar el sodio. Hay que dar un sodio bueno, ¿sí? Que lo ideal es el sodio de mar, ¿sí? Porque recuerden que entre más aminoácidos se destruyen, más hidrógeno va a andar libre. Y ese hidrógeno va a empezar a hacer de las suyas. Inclusive, mencionamos la vez pasada que se formaba una sustancia que se llama HCO3, algo así, sí, HCO3, que era ácido carbónico, ¿sí? Bueno, pero como sigue liberándose hidrógeno de más, se va a formar una otra forma que se llama HCO4, ¿sí? Que es el nitrógeno, ¿sí? Entonces, va a ocasionar en el paciente un problema que se conoce como encefalopatía, ¿sí? Va ese nitrógeno en exceso que está llegando a la sangre, llega a la cabeza y va a ocasionar que el paciente pierda el conocimiento, le dé tipo embolia, o cuando menos empiece con un conocimiento alterado, ¿sí? Comience con alucinaciones, con una comunicación incorrecta,
¿sí? Porque por esa saturación de nitrógeno que está llegando a la sangre, ¿sí? Entonces, con eso hay que tener cuidado porque el nitrógeno en sangre va a ocasionar este tipo de problemas, ¿sí? La insuficiencia renal, ya lo dijimos, destruye el eritrocito, lípidos y aminoácidos en la sangre, ya no transporta solamente oxígeno, ahora transporta oxígeno y agua, ¿sí? Mucha agua. Sí, urea y creatinina forman un radical libre que les decía ahorita que se llama amoníaco, pero con un hidrógeno que toma de más y va a formar un amonio. Es el que produce la encefalopatía y eso es, inclusive la encefalopatía puede matar, ¿sí? Puede llegar a producir un paro, o sea, un daño cerebral intenso que ocasiona la muerte en el paciente, ¿sí? Es muy complicada la encefalopatía. Y la protólisis generó que o sea, la destrucción de proteínas o la destrucción de aminoácidos provocó que la insuficiencia renal, es decir, provocan un aumento de CO2. Por lo tanto, si aumentó el nivel de oxígeno, de CO2, necesitamos que el paciente altos niveles de oxígeno. Algo que comúnmente no se maneja en las terapias es, inclusive en la terapia médica, no se acostumbra meterle oxígeno al paciente con insuficiencia renal, ¿sí? Pero aquí estamos viendo que el simple hecho de colocar oxígeno medicinal a un paciente con insuficiencia renal le pueden ayudar, ¿sí? Aumentar las cantidades de oxígeno en su sangre. Y volvemos. El paciente necesita ser reconocido y ser valorado. Porque, por ejemplo, en ocasiones le trasplantan el riñón. Por ejemplo, Zoraida nos platicaba de un familiar que le trasplantaron un riñón y luego resulta que no le cayó o que él empezó a tener problemas de vuelta del riñón. Es porque el paciente no fue reconocido ni valorado. O sea, la condición que lo llevó a la insuficiencia renal seguía latente, seguía presente en él. Entonces rápidamente se rechazó ese riñón, ¿sí? Se rechazó, o mejor dicho, el riñón rechazó ese cuerpo, ¿sí? No que el paciente haya rechazado el riñón, sino el riñón rechazó ese cuerpo porque el riñón venía de un cuerpo sano, ¿sí? De un cuerpo que no tenía esos problemas emocionales que tenía ese paciente, entonces lo rechazó, ¿sí? Que nunca la hemos visto así. Generalmente decimos, el paciente rechazó el riñón. No, a veces el órgano trasplantado rechaza al paciente, porque si tú vienes de un ambiente sano y te colocan en otro cuerpo, espérame, ¿qué pasa aquí? Entonces, ese ambiente ácido, porque en realidad es un ambiente ácido, el 98% de las enfermedades son ácidas, ¿sí? O sea, hay más CO2, hay mucho hidrógeno, ¿sí? Entonces, el paciente ya está en ese ambiente. Cuando el cuerpo, cuando el órgano entra, dice, ah, caray, pues esto no es un ambiente al que yo estoy acostumbrado. Y entonces el órgano rechaza al cuerpo, ¿sí? Entonces, digo, es importante para el paciente ser reconocido y ser valorado. Mientras eso no cambie, va a haber un problema con el trasplante. Así pueden ser 5 o 6 trasplantes, no se va a producir adecuadamente.
Ya les decía hace rato, el aumento de urea está relacionado con una impotencia en la familia, ¿sí? Si la persona que me está haciendo impotente, que me sienta infeliz, que no me valora, es la familia, alguien de la familia o toda la familia, inclusive a veces es alguien de la familia el que no te valora, el que ocasiona el problema. Y alguien más dentro de la familia empieza a atenderte. Te empieza a atender, pero llega un momento, como les digo, son personas tan necias, que requieren ser valorados, que llega un momento en que demandan, exigen demasiado. Entonces, el cuidador de repente se harta de esas exigencias por parte del paciente y terminan abandonándolo. Entonces, ahora nuevamente, cuando surge ese abandono, el paciente se siente impotente y se siente autodevaluado. O sea, vuelve el ciclo de impotencia, devaluación, coraje, primero hacia una persona y después hacia el grupo familiar. ¿Sí? Casi siempre los pacientes terminan solos, terminan en su cuarto, generalmente tienen un cuarto para diálisis y terminan ahí encerrados en su cuarto de diálisis bajo el esquema de que tiene que estar completamente estéril. Entonces, como no puedo entrar a cada rato porque puedo contaminar, ahí lo dejan. Y ahí los dejan en un área estéril, pero solos, abandonados, sintiéndose cada vez más impotentes, más autodevaluados. Y ahora esa impotencia aumenta también porque ahora en realidad ya no pueden, por su condición física, hacer nada. Ya antes sentían que la gente no los valoraba, pero ahora es real, ¿sí? Ellos mismos se sienten autodevaluados porque ya no pueden hacer funciones normales, se cansan, es una fatiga enorme, no pueden hacer nada, están conectados a la máquina prácticamente todo el día, entonces no pueden ir a pasear, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer prácticamente nada. ¿Sí? La creatinina aumenta cuando la impotencia está fuera del núcleo familiar. ¿Sí? Núcleo familiar nos referimos al trabajo o a lo mejor a algún tío, algún abuelo, ¿sí? No directamente al núcleo principal, papá, mamá, hijos, hermanos, ¿sí? Sino al núcleo más externo, ¿sí? Y puede ser el trabajo o algún abuelo, por ejemplo, algún pariente lejano, alguna cuñada, ¿sí? Cuñado. La impotencia, autoevaluación y tristeza, miedos son las emociones de la insuficiencia renal. La impotencia, autoevaluación y tristeza, la tristeza sabemos que es del pulmón. Bueno, en la tristeza combinada con coraje, impotencia, autoevaluación va a traer consigo edema pulmonar. ¿Sí? Es decir, ahora empezar a quemar a los alvéolos, ¿sí? Ese CO2 que está eliminando en exceso a través de la vía respiratoria va a ocasionar que el alvéolo empiece a quemarse y ahora va a traer un edema pulmonar, ¿sí? Una cuestión que agrava la condición del paciente, ¿sí? Y por eso le digo, generalmente termina mal. ¿Sí? Este tipo de pacientes son muy difíciles. Pues hasta aquí. Bueno, voy a hacer una pausa de 10 minutos
Y ahorita continuamos con el siguiente tema. ¿Sí? El siguiente tema va a ser el siguiente tema va a ser ahorita el de fertilidad. ¿Sí? Entonces, ahorita continuamos con el siguiente tema. ¿Sale? Ok. La infertilidad también suena muy interesante porque algunas veces, o mejor dicho siempre, el paciente, la pareja, desean tener este hijo, pero por algunas situaciones no se da. Entonces, como vemos aquí, tenemos dos campos, uno completamente fértil y otro infértil. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, tenemos tierra. ¿Qué se necesita para que una semilla crezca? Tierra. ¿La hay? Sí, en los dos lados. ¿Qué más se necesita? Sol. Para que una semilla crezca, tenemos sol. Tenemos agua. ¿Sí? ¿Qué está faltando? ¿Sí? Es decir, aquí tenemos campos fotoelectromagnéticos, pero en esta área no hay nutrientes. ¿Sí? No hay nutrientes. ¿Sí? O el campo fotoelectromagnético que pasa por esta zona no es el adecuado para que crezca una planta. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Es decir, no existe infertilidad. Existen campos fotoelectromagnéticos alterados. ¿Sí? Y este campo fotoelectromagnético que está alterado va a ocasionar que los nutrientes no lleguen. ¿Sí? A ver si queda más claro en la siguiente diapositiva. Es más, recordarán que la arteria, lo vimos cuando vimos cáncer, la arteria llevaba nutrientes, ¿sí? En este caso, al útero, ¿sí? Llevaba oxígeno, ¿sí? Llevaba sangre, ¿ok? Entonces, esta sangre con oxígeno y con nutrientes va a hacer que este útero tenga suficiente para, si se implanta en él una célula, obviamente una célula que tiene un espermatozoide fecundada por un espermatozoide y un óvulo, pueda crecer. ¿Sí? Es decir, el campo está fértil, el campo tiene nutrientes, el campo tiene todo lo necesario. ¿Sí? Después por la vena, ¿sí? Esta vena se encarga de sacar el exceso o los sustancias de desecho. El CO2 también lleva una cantidad de oxígeno, no va completamente con CO2, también lleva oxígeno. Y todas las sustancias de desecho. Y la linfa se encarga de mantener el sistema hídrico, es decir, que esté con suficiente agua, que esté hidratado en forma adecuada. Y el nervio es aquí donde se produce por el paso de, como habíamos visto, la sangre contiene hierro. Ese hierro, al pasar por la arteria a rápida velocidad y luego por la vena a velocidad más lenta, esto ocasiona que el nervio se imante, que tenga energía eléctrica, ¿sí? Y logramos que el útero pueda contraerse, dilatarse, ¿sí? Que le estén llegando esos impulsos adecuados al área, ¿sí? Esto ocasiona un campo fotoelectromagnético adecuado. Si el campo fotoelectromagnético está adecuado, por consiguiente, el útero va a ser fértil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esta arteria le llegaron los nutrientes, la sangre,
el oxígeno. Y esto ocasiona que tengamos un ambiente nutrido. ¿Sí? Ok. ¿Por qué se va a dar entonces la infertilidad? Volvemos a lo mismo. El paciente, en este caso, tiene miedos, no coraje. ¿Sí? O hay una autodevaluación. No es que la gente lo esté devaluando, ¿sí? O a lo mejor sí la devalúan. Pero más en este caso es la percepción que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Mi autodevaluación. Entonces, si la paciente se siente autodevaluada por su pareja, es decir, en la parte sexual, su pareja no la hace valer o no le da el valor que tiene como mujer, o al menos eso se percibe por ella, entonces se va a autodevaluar y generalmente en esta área, ¿sí? En la zona del endometrio se va a producir un mioma o una endometriosis. ¿Qué es el mioma de la endometriosis? Normalmente ya dijimos que el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo humano, va a generar agua, ¿sí? Cuando se tienen estos corajes, va a generar agua. En el caso del útero, el útero no genera agua, genera sangre, ¿sí? Entonces, esta sangre se va a empezar a acumular en pequeños espacios. Si es aquí, se va a llamar, en el endometrio, se va a llamar endometriosis. Y si es adentro del útero, se va a llamar miomatosis. Pero es lo mismo. Entonces, a nivel de útero, endometriosis o miomatosis es la acumulación de sangre. Se van a formar bolsitas de sangre en todo el útero. Y si estas bolsitas se forman en el lado derecho, ¿sí? Quiere decir que hay celos o que hay una autoevaluación sexual con la pareja. Que la pareja no la está valorando sexualmente a la paciente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se va a dar en el lado derecho el mioma o la endometriosis, ¿sí? Que son acumulaciones de sangre. Les digo, por ejemplo, el ovario poliquístico o los quistes en ovario. Los quistes aquí en ovario no van a ser acúmulo de sangre, es como sucede en todo el cuerpo. Es acúmulo de agua. Se van a formar pequeñas bolsitas de agua. Aquí se forman bolsas de sangre. Esa sangre se va a coagular, ¿sí? Esa sangre coagulada por exceso de calor va a formar lo que se conoce como mioma o edema, ¿sí? O miomatosis quiere decir que es una tumoración en el útero, ¿sí? Mioma, mio es músculo, tiene que ver con miomas, con tumoraciones que se van a formar. No necesariamente van a ser cancerígenas, obviamente, pero sí, si esto sigue aumentando, en algún momento se puede transformar de mioma o de endometriosis, se puede convertir en en un cáncer, en un cáncer uterino, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es, les digo, en el lado derecho, cuestiones con la pareja. En el lado izquierdo, se va a producir por celos, ¿sí? Cuando el mioma o la endometriosis se forma en el lado izquierdo, va a ser con celos, pero no con la pareja. Va a ser con celos familiares.
por ejemplo, si el papá era muy mujeriego, pues obviamente la niña, imagínense, la niña, que su papá es su adoración, pues de repente la ve con una persona o lo ve con una persona que no es mamá, ¿sí? O mamá le dice que su papá está saliendo con una persona ajena, ¿sí? Entonces, pues obviamente esto va a ocasionar que la niña se sienta afectada, ¿sí? Y va a ocasionar celos. Entonces, la niña, en lugar de estar viendo al frente a su pareja, va a voltear a ver a su papá, lo está checando, o está viendo a su mamá, ¿sí? Porque también los celos pueden surgir, por ejemplo, de que, yo era el hijo mayor y ahora tuviste un hijo menor. Entonces ahí siento celos con el hermano o con la hermana. O a veces el celo es porque la mamá tiene un hijo preferido, ¿sí? Que sucede. O la abuela inclusive tiene un nieto preferido. Eso me causa celos, ¿sí? Ese tipo de celos me puede ocasionar una afección, como ya dijimos, miomatosis o endometriosis en el lado izquierdo, ¿sí? Se debe principalmente a los celos. Cuando yo, en lugar de estar viendo a mi pareja, volteo a ver la mirada, volteo a enfocarme en mi papá o en mi mamá, o a lo mejor hasta en un abuelo, ¿sí? En lugar de estar viendo hacia adelante, ¿sí? Estoy todo el tiempo volteando hacia allá. O sucede también, en los casos de esterilidad, dice que muchas de las veces ya el útero está bien, está limpio, no hay endometriosis, ni hay miomatosis, está completamente sano, pero la persona, la mujer, no se embaraza. Vamos a ver primero por el lado de la mujer, porque también obviamente está afectado el hombre. En el lado de la mujer sucede que a lo mejor a temprana edad tuvo que hacerse cargo de su familia, porque murió el papá, porque murió la mamá, y ella tuvo que hacerse cargo de ellos, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, ella está siendo mujer mucho antes, ¿sí? No tiene pareja, pero ya está cuidando una familia. Entonces, cuando logra tener una pareja, esta persona no puede tener hijos porque literalmente ya tuvo hijos, ya los tuvo. Estuvo a cargo de su mamá, estuvo a cargo de su papá, estuvo a cargo de sus hermanos, ¿sí? Por alguna situación que le haya pasado en la vida. Le tocó mucho antes de que se casara hacerse cargo ya de ellos. O inclusive, ya estando casada, como sucede a veces en los hombres, más comúnmente en el hombre que en la mujer, hay mamitis. Entonces, él no puede tener familia con la mujer porque está volteando a ver a su mamá. Entonces, literalmente, en este paciente pasa un fenómeno de que es un niño. O sea, los niños no pueden embarazar y los niños no tienen pareja, ¿sí? Es decir, él está viviendo en una fase infante, de niño. Físicamente es un adulto. Físicamente ya se casó, pero no puede tener familia porque entonces le sería infiel a su mamá, porque él sigue aganchado, tiene un complejo de Edipo, ¿sí? Entonces sigue aganchado a su mamá y por ello no puede tener familia, ¿sí? En el caso del hombre. Y también hay mujeres a las que se le da el eterno enamoramiento con su papá, ¿sí? O en ambos casos, tanto hombre como mujer,
siguen haciéndose cargo de sus papás, de sus hermanos, ¿sí? Porque quedaron huérfanos y él los hace cargo. Y eso es, hagan de cuenta que ya tiene hijos, hagan de cuenta que ya tuvieron hijos. Y como ya saben cómo son los hijos y como ya saben los problemas de los hijos, pues prefieren inconscientemente no tenerlos. Aunque conscientemente deseen tener familia, en el inconsciente ya saben todos los problemas, cambiar pañales, alimentarlos, pagar cuotas escolares, tener seguros de vida, todos los riesgos que se vive con una familia, pues ya lo tuvieron, ya saben lo que se vive, ya saben lo que va a pasar, ¿sí? Por eso dicen, mejor no. O actualmente vemos muchas parejas jóvenes que no tienen hijos, ¿sí? Pero literalmente tienen perrijos o gatijos, ¿sí? Entonces, esto ocasiona, ¿sí? Esto ocasiona que literalmente al tener una mascota, ellos ya tienen un hijo, ¿sí? Ya lo tienen ahí. Y no me refiero a la mascota, a un perro, por ejemplo, que está afuera en el patio cuidando. Ese no es una mascota. Me refiero a la mascota, digo, esa mascota. Me refiero al animal, gato o perro que se tiene en la casa y se cuida como si fuera un hijo. Entonces, si una pareja tiene, generalmente se enfoca tanto en ellos, le llora cuando mueren, igual que un hijo, porque son hijos para ellos. Entonces, como ya tienen alguien de quien preocuparse, como ya tienen alguien a quien atender, por consiguiente, les ocasiona que tengan infertilidad, ¿sí? Ocasiona que surja la infertilidad emocional en ellos. Porque ya saben lo que es tener a un ser querido, a un ser que dependa de ellos, ¿sí? Como puede ser un gato, un perro, a veces alguna otra mascota extravagante. He conocido gente que tiene iguanas y demás. Pero ya, en este caso tienen un ser del que se hacen cargo. En esa parte, veamos anatómicamente. El útero básicamente estaría en esta área, aquí en la parte inferior, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que le pasaba al intestino grueso o al intestino delgado, los espasmos que se producen cuando nos enojamos. Si nos enojamos, le digo, tiene que ver la frecuencia, la intensidad y el tiempo. Si nos enfocamos, si nos enojamos frecuentemente, muy intensamente y todo el tiempo, esto va a ocasionar que el espasmo que está sucediendo a nivel intestinal, ¿sí?, genere calor. Este calor va a empezar a nivel del útero a calentarlo. El intestino que pasa por detrás del útero va a ocasionar que lo caliente, ¿eh? Lo va a estar calentando porque ven el tamaño de este tramo, de la zona del recto, ¿sí? La zona del recto es un área bastante amplia. Entonces, ese terminación intestinal va a ocasionar mucho calor al útero que tiene por delante de él, ¿sí? Además, tiene, observen, una irrigación de sangre bastante alta, bastante alta. Arterias y venas aquí llegan en gran cantidad. Entonces, esa irrigación sanguínea caliente, ese intestino grueso caliente, ¿sí?, va a ocasionar que el útero se ponga yang. Acuérdense, lo masculino es yang.
Yang es calor. Y Yang va a producir testosterona o progesterona. Entonces, literalmente, la mujer se está masculinizando. Es decir, con el aumento súbito de esta temperatura y constante, no solamente súbito, es un calentamiento que está ahí todo el tiempo, ocasiona, por consecuencia, que el útero esté caliente. ¿Sí? Al estar caliente, ese útero va a estar produciendo testosterona en lugar de estrógenos. ¿Sí? Porque literalmente, cuando la mujer tiene un periodo de ovulación de 14 días y a los 14 días, si se implanta si el espermatozoide se implanta con el óvulo, ¿sí? Entonces ya a partir de los 14 días va a haber todo el útero se va a preparar, el útero se va a preparar para que nazca un bebé. Entonces, en esos momentos, lo que sucede es que entra a la circulación una hormona que se llama progesterona, ¿sí? Y va a ocasionar que el útero esté con sangre, o sea, que esté muy nutrido, ¿sí? Y cada vez más sangre, ¿sí? Para que le esté dando nutrición. Entonces, literalmente, eso pasa al día 14, al día más fértil, en adelante, hasta que nace el niño, los niveles de testosterona se mantienen altos para mantener al bebé. Entonces, literalmente aquí, cuando viene un aumento de temperatura, porque la persona está muy yang, está liberando progesterona como si hubiera un útero ocupado, ¿sí? Va a elevar la temperatura al grado que en el cerebro va a detectar que está ocupado, ¿sí? Y no se va a poder embarazar de ninguna forma posible, ¿eh? Entonces, al hacerse yang, ¿sí? La mujer literalmente no puede embarazarse. Y tenemos otra cosa interesante. Los espermatozoides, ¿sí? El espermatozoide de la mujer, el espermatozoide que va a dar la vida a una mujer, ¿sí? El lento es resistente, es alcalino y está caliente, o sea, el calor le favorece. Eso nos va a dar una niña. Mientras que, a ver, mientras que el espermatozoide, que es, que va a dar un niño, o que va a dar la formación de un niño, es un espermatozoide veloz, no es resistente, puede vivir en un ambiente ácido, pero el frío prefiere el frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hombres somos yang, somos calor. Entonces, es como cuando hace calor. ¿Qué prefieres? A 40 grados, ¿prefieres tomar café o comer caldo de res? ¿O tomarte una coca o una cerveza bien helada? ¿Sí? O una ensalada. Pues obviamente prefiere lo frío, ¿sí? Por eso, en este caso, el espermatozoide masculino va a preferir lo frío. El espermatozoide masculino generalmente es más largo. Por eso tiene una cola más grande que le va a permitir. La cabeza del espermatozoide es del mismo tamaño, ¿sí? Pero la cola va a ser más larga que el espermatozoide femenino, que va a tener una cola más corta, lo cual lo va a hacer más lento, pero más resistente, ¿sí?
Entonces, ¿esto de qué me sirve? Se tienen diferentes teorías. En este caso, la teoría biofísica dice que van a nacer hombres o mujer. Anteriormente se decía que el hombre pone el carácter X o el Y. Así es. Que el hombre definía el sexo. No. La biofísica dice que la mujer define el sexo. El hombre va a eyacular espermatozoides X y Y. El hombre lanza espermatozoides. Pueden ser la mitad X y la mitad Y. Generalmente sí es. Habrá algunos que en su familia sean muchos hombres. Entonces, hay más probabilidades porque los espermatozoides, vamos a decir, 80% son masculinos y 20% son femeninos. Y viceversa. Habrá familias en las que predominen las mujeres porque entonces hay 80% de caracteres de genes masculinos, femeninos y 20% masculinos. ¿Sí? Pero generalmente el común es 50-50. Bueno, si son 50 y 50, ¿por qué se va a dar? ¿Por qué voy a tener un hijo? ¿Por qué voy a tener una hija? Va a depender de esto, del grado de excitación de la pareja. Si ella está excitada, su cuerpo va a estar caliente, calor, ¿sí? Entonces, los espermatozoides masculinos se van a morir por el calor que tiene la mujer en exceso. Pero, si la mujer no está excitada, si como a veces decimos que me duele la cabeza, nada, de todos modos, aunque te duele la cabeza, ni modo. Si ella se encuentra no excitada, si nada más lo hace por cumplir, generalmente va a ser hombre, porque su cuerpo no estaba lo suficientemente frío. O si la excitación llegó más tarde, ¿sí? Si el grado de excitación de la mujer llegó más tarde y ya el pobre individuo pues era de 5 segundos o de 1 minuto y eyaculó. Entonces, esa eyaculación va a caer en un cuerpo frío. Por lo tanto, los femeninos que temen al frío van, porque ya son fríos, ¿sí? Entonces van a morir, ¿sí? Conservándose de esa manera los espermatozoides masculinos. Esa es la teoría de la biofísica de por qué en ciertas familias hay más hombres o más mujeres, o por qué en tu familia hay hombres y mujeres. Eso se debe al grado de excitación que la mamá tuvo al momento de fecundarte. ¿Eh? Si estaba excitada, fuiste mujer, y si no estaba excitada, fuiste hombre. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Bueno, la esterilidad, ya la he explicado ahorita. La femenina va a ser en base a un miedo profundo, ¿sí? Cuando tuvieron una responsabilidad paternal, como les decía, se hicieron cargo de hermanos menores o mayores, se hicieron cargo de sus papás, y por eso ya cuando llegan a casarse, no quieren saber nada. O inclusive, no se han casado, ¿sí? Por esa cuestión, porque aún siguen siendo responsables. Aún sigo viendo a mamá, aún sigo viendo a papá. No puedo ver hacia adelante, no puedo voltear a ver una pareja. No me cruza.
porque tengo que hacerme responsable de mis padres, ¿no? En la esterilidad masculina se van a ver algunos otros factores, como puede ser un varicocele o un hidrocele, que son afecciones que se dan a nivel testicular, por lo cual no puede haber una esterilidad, ¿sí? O también, como le decía, en el caso de una responsabilidad paternal, él también se tuvo que hacer cargo de sus papás, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, e inclusive de algún sobrino, ¿sí? O de alguna persona, ¿sí? O a veces hay un músculo, se llama el cremasteriano, músculo cremasteriano, que es un músculo que le permite al testículo despegarse un poco del cuerpo o acercarse al cuerpo, por ejemplo, en tiempo de frío, en tiempo de calor colgar más, ¿sí? Es un músculo termolábil, ¿sí? Que permite esa temperatura corporal ideal para los testículos. Porque si están muy juntos, por ejemplo, en los niños, a veces nacen con los testículos adentro. No alcanzan a pasar hay un conducto óseo por el cual salen, no alcanzan a salir. Por ejemplo, ahorita es muy común que nace el niño y la mamá tiene clima, y tiene un clima frío. Si el clima es frío, el bebé tiene frío y el testículo se mantiene dentro del cuerpo. Pero ya al pasar ciertos días, o sea, no muchos, pasar un mes, el testículo no ha bajado, ya no va a bajar, porque ya no va a poder pasar por ese conducto óseo. Y entonces se queda adentro de la cavidad infraabdominal. Esto va a ocasionar que el testículo esté teniendo mucho calor, pudiendo generar hasta inclusive un cáncer, ¿sí? Porque, o cuando menos, esa persona va a ser estéril. ¿Por qué va a ser estéril? Porque los testículos, cuando tienen mucho calor constante, se mueren los espermas. El exceso de calor provoca un exceso de acidez. El exceso de acidez va a provocar entonces que el esperma muera, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día es muy común que usemos ropa interior sintética y ropa interior que nos mantiene los testículos muy pegados al cuerpo. Entonces, ese tipo de ropa interior en jóvenes que no han tenido familia les puede afectar en la fertilidad porque mantiene al testículo la mayor parte del tiempo pegado al cuerpo. Y además con una tela que le ocasiona calor. El exceso de calor va a provocar un exceso de acidez. El exceso de acidez va a provocar la muerte de los espermatozoides. ¿Sí? Anteriormente, toda la ropa interior era de algodón, una tela fresca. Y además permitía al testículo bajar o subir según se requiriera. Pero ahora no. Ahora ese tipo de ropa puede provocar bueno, es responsable de muchos casos de infertilidad por esto que ocasiona. Sí, su músculo cremasteriano sí funciona, pero lo tienen encapsulado, lo tienen en una bolsa que no le permite bajar. Y eso ocasiona la esterilidad en muchos de los hombres. ¿Sí? Una esterilidad bastante común. ¿Sí? Bueno, antes de eso, eh, por ejemplo, cuando hay embarazos ectópicos, ¿sí?
el embarazo ectópico surge porque la mujer no quiere embarazarse. Entonces, se siente presionada socialmente porque ya tiene 4 años de casado o 5, y todo el mundo les pregunta, ¿para cuándo el primero? ¿Para cuándo el primero? Entonces, la presión social puede hacer que se embarace sin querer. Ella no quiere, no desea, pero la sociedad le está presionando. Por eso se dan los embarazos ectópicos, ¿sí? Porque es un embarazo. Definitivamente ella no quiere embarazarse. Entonces surge el embarazo fuera de las trompas de falopio y por consecuencia va a ser un producto que no sea fecundable, ¿sí? Que no esté en el área adecuada para crecer. Pero ya cumplió socialmente con tener un hijo, ¿sí? Los partos prematuros son decepción de la maternidad. O sea, me embaracé, sí quería ser mamá, pero a lo mejor en el Inter el esposo se quedó sin trabajo. Entonces la paciente piensa, ¿qué va a hacer de esta criatura que venga al mundo y mi esposo no tiene trabajo? Entonces nace antes de tiempo el bebé, ¿sí? Cuando ella no se siente lista o que siente que el ambiente al que va a venir el bebé de repente cambió la situación económica o la situación emocional y ella considera que no está apta para tener un hijo, por eso el embarazo prematuro, perdón, prematuro. Y la preeclampsia se va a dar cuando la paciente siente impotencia que no es tomada en cuenta, así como la insuficiencia renal, los mismos síntomas. Y los mismos síntomas se dan en la paciente embarazada que tiene preeclampsia. Aumenta la presión arterial, eh, hay edema en las piernas, aumenta el CO2, ¿sí? Y se produce mayor cantidad de agua, ¿sí? Eso, literalmente, en el embarazo, es una preeclampsia, ¿sí? Y es dada porque ella no se siente valorada, ¿sí? Mira lo que estoy haciendo por tener un hijo para ti y no me valoras. Miren lo que estoy haciendo, trabajo, aparte estoy embarazada y no me reconoces lo que estoy haciendo por ti. Ese tipo de situaciones la van a llevar a una preeclampsia, ¿sí? A una sensación de impotencia y de desvaloramiento por parte de su pareja o por parte de su familia, ¿sí? Que le van a ocasionar la preeclampsia. Y nada más. Esto es lo que les quería compartir de estos temas que vimos ahorita: insuficiencia renal crónica y la infertilidad, ¿sí? Ya la próxima semana, perdón, la próxima clase que nos veamos en salón, vamos a entrar, obviamente, como les había dicho, los temas que vamos a ver van a ser de la siguiente forma. Vamos a ver, vamos a empezar con diabetes desde la óptica de la medicina alópata, tratamientos, qué es, cuándo se considera, formas de diagnóstico. Después vamos a entrar con las medicinas alternativas, con todo, principalmente con la acupuntura y las diferentes técnicas
que nos van a ayudar a resolverla. Oh, no, perdón. Antes de la acupuntura, me interesa ver la homotoxicología, ¿sí? Vamos a ver homotoxicología. Vamos a ver, sí, porque cuando les dé diabetes, les voy a recetar algunos medicamentos de homotoxicología. Y van a decir, ¿qué es eso? Cuando veamos hipertensión, le voy a dar algunos, cuando veamos cualquier enfermedad, le voy a recomendar medicamentos de homotoxicología y van a decir, pues, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, no. Vamos a ver el siguiente tema, homotoxicología. ¿Sí? Van a ser diferentes medicamentos que nos van a permitir, son medicamentos homeopáticos inyectables, los cuales nos van a permitir resolver diferentes patologías. Son medicamentos muy seguros, ¿sí? Inclusive se pueden usar en el embarazo o con pacientes pediátricos, pero ahí iremos viendo los casos para cada uno, ¿sí? Pero primero vamos a entender qué es la homotoxicología y sus diferentes ramas, ¿sí? Entonces, tema siguiente, muy interesante tema, al igual que estos temas que estuvieron muy padre. Se puede meter más en biofísica. Yo les recomiendo que visiten la página de Arturo Jiménez. Es un biofísico que explica muy padre, muy pelado, pero bueno, tiene buen nivel de entendimiento para conocer más de este tema, ¿sí? Lo pueden buscar en YouTube, en Internet, en Facebook, como Arturo Jiménez Biofísico, y les va a dar más información, porque de biofísica hay 1000 temas, hay muchos temas, ¿sí? Pero en base a lo que vimos ahorita, ya deben de tener ustedes las bases para entender cómo se genera la enfermedad desde la biofísica, cómo se protege el cuerpo, mejor dicho, de las enfermedades, ¿sí? Y ahorita, la parte que sigue es, como les digo, homotoxicología. Bueno, pues yo les agradezco mucho el tiempo, la atención, y a los que no estuvieron, ojalá y tengan la oportunidad de ver este tema, también muy interesante, y nos vemos en la próxima clase, creo que es el 26 de enero, el 26 de marzo, ¿verdad? Sí. Ok. Nos vemos, Zoraida, Oscar, Diana, por acá la próxima clase, ¿sí? Hasta luego, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Saludos, bye. Saludos, bye.